eh, Lycode. Bueno, en esta práctica, la idea es que ustedes en su casa, en su computador, vayan practicando con los elementos que vamos a encontrar con esta plataforma Lycode. Voy a compartirles mi pantalla y abrir las dos páginas. Miren, lycode.com. Hay dos páginas que uno encuentra cuando comienza a trabajar con esta plataforma, con Lycode. Lycode.com y lycode.org. Lycode.com es la parte comercial, o sea, aquí uno ve que esta plataforma se utiliza mucho para el ambiente de negocios, para el ambiente educativo. Algo súper interesante con esta plataforma es que funciona para lo que uno construye en esta plataforma, funciona para iPhone, para Android, para Mac, para Windows, para Linux, para todas las plataformas. Eh, es una aplicación que difiere o es diferente de cualquier otro entorno de programación. Es una aplicación de muy alto nivel. Cuando ustedes aquí en Lycode entran a la parte de precios, van a ver las diferentes opciones, digamos, para uno comprar esta plataforma, pero en nuestro caso vemos que hay una gratuita, que es la versión Community. Cuando ustedes la instalan, queda con este color verde. Si ustedes instalan la versión de color azul, va a durarles 15 días y a los 15 días ya les va a comenzar a decir, bueno, tiene que comprarse o algo así. En el caso de la versión verde Community, que ustedes la pueden descargar acá en este enlace, el que les suministramos previamente. Entonces, es una versión libre que obviamente se puede utilizar mucho con fines educativos. Eh, Lycode, voy a abrirlo para que comencemos a verlo. Lycode es una plataforma que su entorno es muy semejante, por no decir igual, a muchos de los programas con los cuales ustedes ya están familiarizados. Tiene una caja de herramientas, tiene unos iconos como unos objetos principales y un menú. Y uno puede en el menú archivo venir y crear un proyecto. Y ese proyecto en este caso salió como con la apariencia de una aplicación para celular, pero igual yo puedo en cualquier momento darle el tamaño y forma que yo quisiera tener. Eh, en los otros tutoriales que les hemos compartido, ya yo describo algunos de estos elementos que tenemos acá. Recomendaciones generales. Miren, por ejemplo, qué hay acá. Eh, Algo primordial es conocer, meterse en la cabeza, el conocer el entorno del ICO. Como les decía previo a comenzar esta grabación, si ustedes conocen Photoshop, conocen Illustrator, saben que tienen la posibilidad de pintar con un pincel, de hacer degradados, de seleccionar. Cuando a ustedes les plantean hacer una imagen, un collage, uno lo mira en la mente y comienza a manipular esa herramienta. Lo mismo pasa con Lycode. Si ustedes tuvieran una necesidad puntual, por ejemplo, en su casa, su mamá les dice, ay, mira que en el computador sería muy bueno tener una aplicacioncita en la que llevemos un control del mercado y de acuerdo al mercado, por ejemplo, saber qué recetas podemos hacer en esta cuarentena. Entonces, muchas veces eso uno lo podría hacer con Excel o con otro tipo de cosas, pero Lycode también me permite generar aplicaciones de todo tipo, así como si fuera un juego, yo también podría crear una aplicación para cualquier propósito. Por eso esa recomendación a que le pongan mucha atención a este tema, a este tutorial. Eh,
¿quiénes de ustedes piensan dentro de su proyecto que van a necesitar una aplicación móvil? ¿Podrían hablar? ¿Nadie? Dentro de sus proyectos que tienen planteado, ¿alguien considera o propone? Pues mi grupo, profe, yo creo que podríamos usar esta aplicación porque lo nuestro es como un libro de cuentos interactivo, entonces creo que podría usarse. Listo. Entonces, miren, partamos de esa idea para nuestro tutorial de Laico. Les voy a hacer referencia a casos que conozco eh, que utilizaron esta herramienta y de verdad le sacaron muchísimo provecho. En este caso, ustedes, tu grupo Dominic, necesita hacer un libro de cuentos animado. Eh, en alguna ocasión, unos muchachos se me acercaron y necesitaban hacer una aplicación que les habían encargado para hacer la parte turística de la zona cafetera en Colombia. Eh, ¿Cómo se imaginan uno hacer una aplicación para mostrar el turismo de una región? Entonces, normalmente cuando uno piensa en hacer aplicaciones móviles, dice, uy, no, bueno, necesito programar, tirar páginas y páginas y páginas de código y es muy complejo, o sea, es muy complejo. Quienes, quienes tienen habilidades en programación las hacen, pero una herramienta como Lycode de muy alto nivel, en el caso de las herramientas en las plataformas para programar, el nivel se mide por la complejidad de los lenguajes y de cómo yo puedo interactuar con esa herramienta. Yo les preparé una guía sencilla que nos va a ser de mucha utilidad en este caso y que se las voy también a compartir por Blackboard o por su correo. Eh, Veamos por acá. Entonces, esta guía es más que una guía paso a paso de cómo utilizar Lycode, es un inventario de conceptos, de términos, de palabras que podemos utilizar con esta plataforma que nos puede ser de mucha utilidad tenerla ahí a la mano. Entonces, miren que es una recopilación de esos términos con los cuales nos vamos a encontrar mucho trabajando con Laico. Voy para dejarla por acá en el escritorio, a ver un momento. La tengo, como ven, la estaba haciendo en Illustrator. Para no gastar memoria de mi computador, cierro acá Illustrator. Y acá tenemos nuestra guía. Entonces, miren, esta referencia eh, hace una descripción de esos elementos con los cuales es muy bueno que nos familiaricemos. Como yo les decía en el caso del ejemplo de Photoshop, si ustedes saben que hay un pincel, que hay un balde, que hay unos degradados y que hay una hoja de trabajo, ustedes pintan lo que quieran con Photoshop. En el caso de Lycode, si ustedes saben que que su proyecto, miren, cuando yo creo un proyecto nuevo en Lycode, él me crea un stack. Un stack es una pila de, de tarjetas, una pila de tarjetas. eh, y a medida que yo voy necesitando nuevas pantallas, o sea, por ejemplo, si voy a colocar acá unos campitos de texto y en ese campito de texto voy a colocar qué creo que iría ahí. Entonces, por ejemplo, aquí va la parte de la portada del libro animado, ¿sí? Entonces, en una primera tarjeta, en un primer pantallazo, yo debo aquí hacer todo el diseño de mi bienvenida al portal, al libro animado.
Y yo acá en los menús puedo venir y crear nuevas tarjetas, comando N. Cuando yo creo una nueva tarjeta, me aparece una hoja en blanco y yo puedo comenzar a diseñarla como yo quisiera. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, no, es que aquí va a estar la tabla de contenido de mi capítulo, de mi libro, perdón, tabla de contenido. Y yo sé que una vez que se haya visto la tabla de contenido, puedo tener una nueva tarjeta en donde comience el capítulo 1 de mi libro. Capítulo 1. Entonces, hasta ahora ya tengo un stack, una pila de tarjetas con 3 tarjetas. Si yo quiero desplazarme entre esas tarjetas, lo puedo hacer con el menú View y acá está ir a la primera, ir a la anterior, ir a la siguiente, ir a la última o comando 2 y 3. Entonces miren que yo con el teclado me puedo mover entre las 3 tarjetas que he creado. La portada del libro, la tabla de contenido y el capítulo 1. Cuando ustedes trabajan con Lightcode, pueden tener acá a su disposición unas herramientas de diseño para pintar, para hacer, digamos, diferentes elementos. ¿Cuál es mi recomendación? Aunque estén esas herramientas ahí disponibles, yo creo que digamos que estaba viendo por acá unos mensajes. El ideal y mi recomendación es no diseñen aquí, no diseñen con las herramientas gráficas del Icon. ¿Por qué? Porque la calidad y digamos, las posibilidades de diseño que ustedes pueden tener en Photoshop o en Illustrator son muchísimo mayores. Entonces, por eso, cuando yo creo un proyecto en Lycode, muchas veces yo he dado algunas conferencias del uso del iCode en varias partes y casi siempre el título de la conferencia es ¿Cómo hacer una aplicación móvil en 5 minutos? Entonces, uno puede hacer una aplicación con Lycode en 5 minutos, pero esa parte gráfica, todo eso se hace previamente en Photoshop o en Illustrator. Entonces, inclusive hagamos ese ejercicio práctico. Vean, voy a abrir Photoshop. Voy a abrir Photoshop. Yo puedo acá, cuando tengo abierto mi stack de Lycode, puedo abrir el inspector. El inspector es una ventana que me muestra las propiedades del objeto que yo tenga seleccionado o de todo el stack, de todo mi proyecto. Entonces, en este caso, este se va a llamar libro de cuentos. O digamos, no. Contador de historias. Historias. Quiero que tenga esto mismo acá como título de la ventana. Entonces miren que ya el título de mi proyecto es contador de historias. Voy a buscar en internet imágenes que me vayan a servir como para que hagamos nuestro ejemplo de clase. Ah, perdón, bueno, no es el contador de historias. ¿Cómo es el nombre del personaje de televisión que cuenta libros infantiles? Contador de cuentos. Es el contador de cuentos. Entonces, miren, esta imagen va a ser la portada de mi libro. Entonces, voy a abrir por acá para tener acceso a esta imagen. El narrador de cuentos, perdón. Entonces, yo quiero copiar esta imagen. Y
en Lycode quiero ver esta pestaña del narrador de cuentos. Cambiémosle acá, narrador de cuentos. Lo mismo el título de la ventana, narrador de cuentos. Cuando yo tengo seleccionada la ventana, en esta pestaña del inspector, yo puedo ver los atributos de posición y de tamaño de esta ventana. Entonces me dice que en este momento mide 718 por 546. Entonces yo puedo en Photoshop crear una ventana del mismo tamaño, que es 718 por 546. Voy a crear una ventana nueva. De 718 por 546 a 72 píxeles por pulgada, que es la resolución normal de pantalla. Y aquí yo puedo comenzar en Photoshop a diseñar mi interfaz. Entonces yo quiero que el narrador de cuentos aparezca casi que así, full pantalla, ¿sí? Quiero que aquí aparezca una barrita con el título de mi aplicación. Entonces rellenemos acá. A ver, con un color. Bueno, inclusive voy a coger como colores de aquí de la misma paleta de él. Hagamos algo sencillo, o sea, tampoco nos pulamos en la parte estética. Narrador, ¿cómo es? Narrador. Un segundo. Y se me desapareció la ventana. Narrador de cuentos. Narrador de cuentos. Perdón. Bueno, algo sencillo. Digamos que ese es el título de mi. Entonces, yo podría ponerme en Lycode a hacer titulitos y colocar tipos de letra y todo eso lo puedo hacer allá. Pero siempre la calidad va a ser mejor si yo lo llevo desde acá. Entonces, por ahora yo necesito esta imagen de fondo. Entonces, miren, voy a guardarlo como JPG. Como es una imagen completa, la mejor optimización, voy acá en el escritorio a crear una carpeta para nuestro narrador. En esta parte voy a crear una carpeta para los recursos que voy a utilizar y voy a comenzar a clasificarlos, por ejemplo, las imágenes. Es muy bueno que ustedes se acostumbren a clasificar sus objetos porque ustedes van a necesitar sonidos, imágenes, videos, textos. Entonces, es muy bueno que vayan creando esta clasificación de los recursos que vayan a utilizar en su aplicación. Entonces, voy a guardar en formato JPG este fondo. Este fondo lo guardo acá. Y solamente voy a necesitar este botoncito también. Voy a hacerlo aquí muy rápidamente. Voy a guardar entonces este título. Aquí en esa misma carpeta en formato JPG. Y una vez que entran a nuestro narrador de cuentos, fuera bueno tener unos botoncitos para ir avanzando en nuestro cuento. Entonces, digamos que podría tener yo acá unos botoncitos para avanzar
que podrían ser hechos con, a ver, voy a coger acá pinturas y voy a tener como dos tonalidades diferentes y voy a hacer con mi herramienta de degradados de Photoshop esto. A ver, bueno, hagamos un poco más oscuro acá. Bueno, me está dañando acá, pero pues no importa. Por ahora nos queremos concentrar en esta parte. Yo quiero hacer unos botones y estos botones quiero que esa capa en Photoshop tenga un borde y un relieve. O sea, que sea más o menos así. Y que aparte de eso también tenga una sombra oscura acá. Bueno, entonces ahí me creo este botoncito y este botón va a tener diferentes estados. O sea, por ahora dejemos solamente un botón para avanzar y para regresar. Entonces voy a hacer aquí una con color blanco. Miren todo el tiempo que estamos gastando por fuera del Lycos. Por eso lo que les quiero repetir, o sea, muchas veces en hacer una aplicación con Lycos, el 80% del tiempo va a ser dentro de Photoshop, dentro de Illustrator. Entonces, aquí tengo mi flechita para avanzar y tengo mi flechita para regresar. Y voy a definir aquí más o menos el área sin que me coja la sombra. Y quiero mandarlos de manera independiente. Entonces voy a guardar esta imagen sin el fondo como el botón para avanzar. Botón avanzar. Lo guardo como PNG para que sea transparente. Y esta parte de acá lo voy a guardar como el botón para regresar. En formato PNG. Regresar. Bueno, me voy a salir ya de Photoshop. Y aquí yo tengo, recuerden, comando 2, comando 3. En cualquier momento, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o opinar, pueden participar. O sea, me gustaría que no solamente yo esté dialogando, sino que ustedes me vayan comentando ahí, sí, profe, está quedando bien, o hagámosle esto, o metámosle esto, o por qué no hacemos esto, para que sea más participativo esto que estamos desarrollando. Entonces, miren, aquí yo tengo la portada del libro. Entonces, aquí en esta imagen de portada, algo súper importante es esas tarjetas. Miren, voy a cerrar acá. Estas tarjetas que forman parte de mi stack, es muy bueno que yo las vaya bautizando, que les vaya dando un nombre. Entonces, cuando yo estoy en la portada, puedo venir acá en el menú y activar el inspector de tarjeta. El inspector de tarjeta coge y mi inspector de atributos me muestra
todas las características que tiene esa tarjeta que tengo ahí. En este caso, solamente la voy a utilizar para cambiar el nombre de la tarjeta. Entonces, esta es la portada. Le doy Enter. Entonces, ya esta tarjeta se llama portada. Si yo con comando 3 avanzo a la siguiente, puedo venir e invocar otra vez el inspector de tarjetas y a esta tarjeta cambiarle aquí por contenido. Y de igual manera me voy al capítulo 1, invoco el inspector de tarjetas y miren que él siempre me muestra un nombre que él le da como por defecto. Y yo aquí puedo colocar capítulo 1. No importa usar espacios, mayúsculas, minúsculas. Entonces ya tengo bautizadas mis 3 tarjetas. Y vamos a comenzar a maquillar, a diseñar la portada. Entonces, yo quiero que cuando alguien abra esta aplicación, se cargue de una esa imagen de fondo. Entonces, puedo venir en menú archivo y darle importar. Y busco acá en el escritorio mi carpeta del narrador, mis recursos, mis imágenes y traigo la imagen de fondo. Entonces, miren, como yo la hice en Photoshop con las mismas medidas en píxeles de la aplicación que estoy haciendo en Lycos, miren que encajó bien de una. Cuando yo toco esta imagen, algo muy importante con Lycos es conocer estas 2 flechitas para qué sirven. La primera flechita es el modo de ejecución. O sea que miren que ustedes ahí no pueden mover nada. Podrían es activar botones. O sea, si nosotros acá en el modo de diseño, que es la segunda flechita, creamos botones, o sea, tener por ejemplo acá un botón, ese botón solo cuando esté en la primera flechita yo puedo activarlo. Puedo hacer que funcione. Y cuando estoy en el modo de diseño es que yo puedo moverlo por el lugar que tenga. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Ese botón, ¿cómo se podría como modificar? Que, por ejemplo, que no sea un cuadrito, Mira, sino... inspector, yo puedo ver todos los atributos de este botón. Entonces, por ejemplo, este botón se llama iniciar. Iniciar. Este botón yo quisiera que tuviera un icono. Entonces aquí hay una pestaña de imágenes donde yo presiono este cuadrito de icono y puedo escoger de las imágenes que él ya tiene predefinidas. Por ejemplo, esta. Entonces, si ves que aquí cambió. Y si yo me pongo a prender y apagar todo esto, por ejemplo, con solo la flecha, yo sé que eso ya significa iniciar, entonces no necesito la palabra iniciar, entonces puedo apagarle el nombre. ¿Sí ves? Sí. Ahora, esa flechita está demasiado pequeña. Entonces, Profe, y si se tratara de una aplicación móvil, o sea, digamos en un celular, para no integrarlo como con botones táctilmente, ¿cómo se haría? O todavía no el, vamos el, a ver el- de eso. no, lo que ustedes hagan acá, cuando ustedes lo prueban en un computador, funciona con el mouse. Cuando ustedes lo prueban en un celular, funciona con el touch. O sea, con tocarse. O sea, no hay que hacer nada diferente. O sea, el botón en su celular funciona igualito. Funciona igualito. Y la parte gráfica, yo puedo venir acá e importar imágenes que yo vaya a necesitar. Puedo importar estos 2 botones. Pues miren que me trajo acá el diseño. Pero yo estas imágenes las voy a utilizar muchas veces, entonces simplemente las traje. Entonces, aquí en mi inspector de atributos, estas 2 imágenes que traje, yo las voy a ocultar. Miren, les apago el atributo de visible. Entonces, ahí están, o sea, ya las traje. Cuando yo las necesite, las puedo utilizar. Entonces, en el caso de este botón,
yo puedo venir a la parte de forma, a la parte de icono, y ya no solamente están los diseños que trae el iCode, ¿sí? Sino que también están las imágenes que yo haya traído a este botón, a este proyecto. Entonces miren que aquí está la imagen que yo podría comenzar a utilizar. Y si yo comienzo a manipular los atributos, vean la diferencia. Este es un botón, pero pues a mí no me sirve que sea cuadrado. Entonces, yo puedo ponerme a manipular esto y decirle que no, apagarle el atributo de opaco. Probémoslo. No me gusta que se vea ese borde cuadrado, entonces sigo apagándole atributos, que no muestre borde. Y esto de 3D tampoco. Ni tampoco que se ilumine el borde cuando yo lo toque. ¿Sí ven? Bueno, aquí se sigue. Hay otro atributo que todavía está. Esto. Entonces, miren, ahí ya el botón quedó como yo quería usarlo en mi aplicación. Que cambie de color o que cambie por otra cosa, eso lo podemos hacer. Como les decía, yo les voy a subir tutoriales pequeñitos. Entonces, les voy a subir un tutorial de 5 minutos de solamente hacer botones, por ejemplo. Un tutorial de cómo animar fotos. Un tutorial de cómo manejar solamente el texto. Entonces, ese tipo de cosas se las voy a ir colocando ahí en la lista de reproducción de YouTube. Y como este ya es un botón, yo podría comenzar a programar. Pero, digamos que en este caso, miren, recuerden comando 2 y 3. Yo tengo mi portada ya muy bonita, pero las otras dos tarjetas están vacías. Pero recuerden que yo les coloqué un nombre. Entonces, si yo ya quisiera comenzar estos botones a programarlos, cuando ustedes tocan un objeto, pueden venir acá y activar la ventana código y pueden programar algo para que este botón lo haga. Como les decía, como el propósito de este curso no es que ustedes se vuelvan programadores, cualquier código que necesiten, me lo piden y yo se los paso. Entonces, ¿cómo es la estructura de cualquier programita en LikeCode? Es on, el nombre de lo que uno haga, y al final él automáticamente le coloca el fin de eso que uno va a hacer. En este caso, con este botón queremos detectar algo que es muy normal cuando nosotros interactuamos con LikeCode, y es soltar el botón del mouse. Y soltar el botón del mouse o tocar un botón en mi celular, en una aplicación móvil, es mouse up. Mouse up es la acción de soltar un botón. Entonces, cuando yo coloco acá mouse up, quiere decir que lo que yo programe aquí va a funcionar cuando alguien toque este botón. Por ejemplo, que pite. Démosle aplicar. Cuando yo le doy a aplicar, miren que aparece en verde, o sea que está bien escrito el programita. Y cuando yo esté acá en la flechita de probar las cosas, miren. ¿Sí escuchan el audio? Si yo no quisiera que pite una vez, sino que pite 3 veces. Entonces, cada vez que yo toque ese botón, él va a pitar 3 veces. Ok, profe, ¿Sí? tengo otra pregunta entonces. ¿Sí? Yo podría como descargar un sonido Sí. y agregarlo. Sí, tú puedes descargar un punto AIF, un punto WAV, un punto MP3, y hay comandos para uno darle, por ejemplo, play y entre comillas el nombre del sonido y se te ejecuta. Ah, ¿Sí? ok. Por eso, mira que tú acá puedes en el menú File, puedes importar archivos de audio. Ah, listo. ¿Sí? Gracias, profe.
No es tan inmediato, o sea, sí yo buscaré cuál es el comando, así como les estoy mostrando estos. Hay uno para darle play sonido. O sea, play sonido, les paso yo esa instrucción. Si no, muchas veces, ahora ustedes, mire, acá encuentran un diccionario y unos tutoriales también en inglés, pero si ustedes vienen y buscan acá en este diccionario, buscan, a ver, el comando play, ¿qué hace? Entonces, miren, play video, play, este comando play, aquí hay ejemplos y les dice en dónde funciona. Entonces, aquí dice funciona en Mac, funciona en Windows, funciona en Linux, funciona para iPhone, tal vez no para Android. Entonces, siempre hay un equivalente en cuál es el comando que yo puedo utilizar y aquí miren cómo lo hace. Play audio clip, el nombre del video y que se quede en un loop. ¿Sí ves? O aquí, la carpeta en donde ustedes lo hayan metido, un formato AIF. E igual hay un comando para parar el sonido, que deje de reproducirse. ¿Sí ven? Entonces, no quiero complicarlos con esto porque, pues le digo, la idea no es llenarlos de comandos. Por eso, miren la importancia. Stack, todo su proyecto, tarjeta, cada pantallazo de su stack. Y los objetos que yo puedo crear en una tarjeta son botones, son campos de texto, como este que vemos acá. Yo podría tener mi tabla de contenido con un campo de texto grande. Hola, esta es una prueba de lo que podemos hacer con textos. Entonces, algo muy chévere que tiene el iCode es cómo yo puedo manipular y trabajar con los contenidos de un campo como tal. Yo podría tener acá un campito de texto que se llama salida, y este campo de acá se va a llamar cuento. Y yo puedo a través de programitas, a través de programación, decirle, por ejemplo, quiero mostrarles este ejemplo para que vean cómo uno puede manipular textos. O sea, cuando alguien toque este botón, yo voy a decirle coloque la línea 1 del campo cuento en el campo salida. Entonces, miren que con LightCode, la parte de programar es como uno hablarle al computador. Profe, es que yo quiero que en mi aplicación móvil, yo quiero que él me mueva una imagen de un lugar a otro. Lo primero que les tiene que venir a la mente es, bueno, ¿y eso en inglés cómo sería? Mueva esta imagen desde aquí hasta acá. Ahora lo practicaremos. Pero entonces, miren, coloque la línea 1 del campo cuento en el campo salida. Cuando yo pruebo este programita y estoy en la flecha de probar, miren, cada vez que alguien dé clic, me va a escribir la línea 1 de acá, me la va a pasar acá. Y yo puedo ponerme a manipular esto como yo quiera. Por ejemplo, colóqueme la línea 2. Ay, pero es que yo no quiero toda esta línea 2, yo quiero la tercera palabra. Entonces, sigámosle hablando en inglés. Coloque la palabra 3 de la línea 2. Miren, una. Ay, pero es que yo no quiero esa palabra, yo quiero la letra N. Colóqueme el carácter 2 de la palabra 3 de la línea 2. La letra N. Entonces,
este es un ejemplo solo de que todos esos textos que vamos a manejar en nuestra aplicación se pueden manipular y se pueden hacer cosas con ellos. Por ejemplo, si tú tienes un cuento, puedes decirle a la persona, dé clic sobre la palabra que le gustaría que pronunciemos, por ejemplo. O sea, si tú quieres que la persona, el niño toque la palabra magia, entonces cuando la persona busque y toque la palabra magia, que suene un sonido que diga magia y con un fondo musical. Entonces, así uno puede interactuar con un contenido de texto que uno haga. Acá en otra ventana voy a mostrarles cómo yo podría mover una imagen. Entonces, miren, voy a traer acá una imagen, nuevamente, el título, este título. Y yo quiero hacer un botoncito. Quiero probar cómo uno programa en Lycos. Yo quiero que esta imagen se me mueva desde aquí hasta aquí. Entonces, como les dije, si yo supiera inglés y quisiera decirle a él que me haga algo, coloco el programita Mouse Up, que es la acción de tocarlo, y le digo, mueva la imagen, la imagen, título, mueva la imagen título desde unas coordenadas hasta otras coordenadas. Como no la sé, entonces voy a venir acá y toco mi botoncito, mi foto, mi imagen, y me voy acá a los atributos de posición y digo, bueno, ¿esa qué posición es? Aquí está 368, 148. Entonces, muévalo de 368,148 en el eje X y en el eje Y. Y yo quiero que lo mueva acá, hasta esta posición. Y esa posición ya cambió. Ahora es 10, 10. Entonces, 10,10. Entonces, con esto es obvio que ustedes se van a asustar y digan, no, hay que programar, hay que meter instrucciones. Todos esos, cuando ustedes los necesiten, me los preguntan y yo se los comparto. Lo que yo quiero hacer, recalcar esto, es que en cualquier lenguaje de programación, para mover una imagen, hubieran sido páginas y páginas de código. En este caso, vean, cuando yo pruebo esto con 3 renglones, perdón, hay un error. No, lo que pasa es que yo no le he puesto a esta imagen el nombre. O sea, esta imagen, acá en los atributos de la imagen, no le he dicho esto es título, solito. Ya está bautizada y ahora sí, cuando yo presiono este botón, ¿sí ven? Me hace ese movimiento. Le di mal el 10-10, debió haber sido más hacia acá. Entonces vamos probando esta instrucción, por ejemplo, a 110. A ver si así está bien. Casi. Entonces ahí me mueve esa imagen. O sea que si yo quisiera que cuando alguien abra mi aplicación aparezca esa imagen de fondo y apareciera el título y se moviera, con esta instrucción yo lo puedo hacer. O sea, de que se mueva como tal. Me gustaría dialogar con ustedes. ¿Qué les ha parecido esta parte de cómo funciona más o menos Lycos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí.
Cuando uno está haciendo pues la aplicación, ¿esta tiene que hacerse en un solo computador o hay alguna manera de que se hagan varios computadores y luego pueda unirse? No, tú lo haces vean, les voy a compartir nuevamente pantalla. Tu aplicación, cuando la salvas, que eso nos faltó ese paso súper importante, salvar. Acá en tu carpeta del narrador guardas tu archivo narrador.lycode. Él guarda ese archivo, ese stack, y este archivo tú se lo podrías mandar a un compañero para que le haga la parte gráfica. Después, ese compañero se lo manda a otro compañero para que le haga la parte de sonido. O sea, por ejemplo, que cuando yo avance de una tarjeta a la otra, se escuche shuk, shuk, shuk. Entonces miren que hasta ustedes con su misma voz podrían hacer efectos de pasar de un lugar a otro. ¿Sí? O sea, pueden comenzar a jugar con lo sonoro. Y finalmente, que alguien ese mismo archivo se lo pasan a otra persona para que se ponga a pulir los textos, para la parte de los contenidos. ¿Qué se necesita para hacer un cuento animado? Solamente un botón de avanzar, un botón de regresar. Cambiémosle acá la forma a este. Y este de acá, el programita va a ser muy, muy básico. O un mouse up, vaya a la siguiente tarjeta. Hay muchas maneras de darle instrucciones al iCode. Este es uno. Miren, vaya a la siguiente tarjeta. O yo pude haberle dicho de otra manera, vaya a la tarjeta 2. Él va a la tarjeta 2. O también le pude haber dicho, vaya a la tarjeta contenido, porque yo así bauticé esa tarjeta. O pude haberle dicho, vaya a la última tarjeta. Entonces, miren que hay muchas maneras como de hablarle al programa para hacer las cosas. Con un go to cart contenido, con estos 3 renglones y nada más, ustedes arman un cuento interactivo. No necesitan programar nada más. O sea, es casi que con estas 3 instrucciones ya ustedes pueden programar. Yo les mencionaba el caso de unos muchachos que hicieron una aplicación turística de la zona cafetera. Una foto de un paisaje cafetero, un botón para avanzar a la lista de lugares del parque, de la zona cafetera, uno de los botones que diga Panaca, otro que diga Parque del Café, y cuando ustedes tocan el botón Parque del Café, que vaya a una tarjeta que se llame Parque del Café. Y en Parque del Café ustedes muestran 5 fotos y que la persona toque una foto. ¿Cuánto cobraron ellos por hacer eso? No sé, 10 o 15 millones de pesos hace como 10 años. ¿Qué necesitaron programar? Go to card, nada más. O sea, ir a una tarjeta. Casi que imagínense que ustedes podrían hacer su diseño de su aplicación móvil en PowerPoint y después pasarla acá y simplemente cambian y activan los botones que necesiten. Después ustedes vienen acá y será obvio que es un poquito más complejo, pero pues yo los apoyo en eso. Ustedes acá en archivo pueden decirle, no, es que yo quiero que esto funcione en Windows. Entonces le activas acá Windows. También quiero que funcione en Mac y quiero que funcione en iOS. Entonces uno le activa la opción. Una vez que están activadas, cuando uno viene acá y le dice salvar, él llega y les genera el APK que pueden subir a Android y utilizarlo. Eso es un poquito complejo porque ustedes en su computador tienen que tener descargados otros complementos para que sí les genere la aplicación para Android, pero pues
Cuando lo tengan me dicen y yo se las convierto a Android o les muestro cómo en su computador deben configurarlo para que lo hagan. Creo que ya hemos superado el tiempo destinado al taller y no quisiera como interrumpir sus otras actividades. ¿Qué les ha parecido Laico? Pues, profe, a mí me parece que es mucho más sencillo de lo que yo creía que iba a ser. Pues no sé, hasta ahora lo que has mostrado es como básico y es fácil de hacer. O sea, no es descabellado lo que yo les digo que el 80% del tiempo va a ser Photoshop e Illustrator. No, creo Ujú. que de hecho va a ser como un poco más complicado hacer todas esas animaciones y dibujos y como el diseño en sí que... Que ya programarlo. Ajá. Sí. Entonces, el llamado es a que lo utilicen en sus proyectos. Y para las otras personas, vean, de verdad, o sea, lo digo como experiencia propia. Cuando yo hice mi pregrado en Ingeniería de Sistemas, cuando yo iba mal en física, le decía al profe, vea, le hago en LightCode un tutorial del movimiento parabólico simple. Yo quería mejorar mi nota en ética, una materia de humanidades que no tiene nada que ver, digamos, con lo tecnológico. Padre, hagamos una aplicación móvil donde mostremos casos de ética y que la persona escoja qué caso le impacta más. Listo, hagámoslo. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Aprovechando que estamos ahora en confinamiento por la cuarentena, ¿por qué no ustedes propónganle a sus otros profesores? Profe, vea, en la clase de narración yo le puedo hacer una aplicacioncita donde haya un tutorial de escritura, un tutorial entonces así practican esto que les hemos compartido del iCode y a lo mejor ese profe allá les reconoce una nota por eso que están ustedes haciendo aparte. Entonces, ese es como el llamado a que le pongan atención a esto. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no vayan a utilizar en este momento LightCode, pero les puede ser de mucha utilidad en el futuro. Tengo que dejarlos ya, tengo otra, no había recordado un evento, una conferencia que tengo también en otra parte. Muchísimas gracias, voy a detener la grabación.